La pantalla brillante de su teléfono iluminaba el rostro cansado de Jessica Parker mientras sus dedos temblorosos escribían el mensaje. No puedo seguir así. El bebé está a punto de nacer y estoy sola. Pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión y luego tiró el teléfono al asiento del copiloto. La lluvia de finales de octubre golpeaba el parabrisas mientras conducía por las oscuras calles de Boston, con contracciones cada vez más fuertes. Jessica tenía 28 años, estaba soltera y a punto de ser madre. El padre de su hijo había desaparecido hacía meses, dejándola con nada más que promesas vacías y el corazón roto. Lo que Jessica no se dio cuenta era que, en su pánico y dolor, había enviado el mensaje al Michael equivocado. En lugar de llegar a su poco fiable exnovio, Michael Donovan, el desesperado mensaje había ido a parar a Alessandro Marsetti, el intimidante propietario de Marsetti Publishing, donde ella trabajaba como editora junior. Había guardado su información de contacto después de un correo electrónico a toda la empresa sobre los objetivos trimestrales, sin imaginar que le enviaría un mensaje accidentalmente en el momento más vulnerable de su vida. Alessandro Marchetti estaba revisando las cuentas en su oficina cuando su teléfono vibró. El hombre de 40 años estaba sentado en una habitación que olía a cuero viejo y levemente, a puros, con la lámpara de escritorio de color ámbar proyectando largas sombras sobre los paneles de madera oscura. Frunció el ceño al ver el número desconocido y el sorprendente mensaje. Reconoció el nombre: Jessica Parker, una editora perspicaz que se había incorporado a la empresa hacía 8 meses. Él había notado su trabajo, su dedicación. Habían intercambiado menos de una docena de palabras en persona. No tenía ni idea de que estuviera embarazada, y mucho menos de que estuviera a punto de dar a luz. Miró fijamente el mensaje, sin saber cómo responder o si debía responder. No era asunto suyo, pero algo en esas palabras, la cruda desesperación, le inquietaba de una manera que no podía ignorar. Mientras tanto, Jessica entró en el aparcamiento del hospital justo cuando le sobrevenía otra contracción que casi la dobló sobre el volante. Cogió la bolsa que había preparado apresuradamente y se apresuró bajo la lluvia hacia la entrada de urgencias, sin molestarse en comprobar si su ex había respondido. Ya no importaba. Hacía meses que había dejado de esperar que Michael Donovan diera un paso al frente. El personal del hospital llevó a Jessica rápidamente a la sala de maternidad, ya que su parto avanzaba más rápido de lo esperado para una madre primeriza. Entre contracciones, se las arregló para dar sus datos a la enfermera de admisión. ¿Contacto de emergencia?, preguntó la enfermera. Jessica dudó. Sus padres vivían en Arizona y no llegarían hasta mañana. Su mejor amiga estaba fuera del país de luna de miel. No hay nadie, admitió Jessica, con lágrimas mezcladas con sudor en el rostro. La enfermera le dio una palmada comprensiva en el hombro y continuó con el proceso de admisión. De vuelta en su oficina, Alessandro Marchetti no podía quitarse de la cabeza el inquietante mensaje. Había algo en él que le molestaba. Como persona que controlaba importantes intereses en Boston, se enorgullecía de mantener la distancia. Pero esto era diferente. No se trataba de negocios, se trataba de una persona en crisis. Tras 20 minutos de debate interno, le respondió con un mensaje de texto. ¿Va todo bien? ¿Necesitas ayuda? Al no recibir respuesta, su preocupación aumentó. Por instinto, llamó a Lucía, su mano derecha, que se encargaba de las operaciones editoriales. Ella seguía trabajando, como solía hacer. Lucía, Jessica Parker, de edición. ¿Qué sabes? Una editora brillante, vino muy recomendada. Es reservada, pero su trabajo es excepcional, respondió Lucía sin dudar. ¿Por qué? ¿Está embarazada? Hubo una pausa. Sí, creo que dará a luz muy pronto. La gente ha estado recaudando dinero para un regalo. ¿Algún problema? Alessandro le explicó el misterioso mensaje. Mencionó que estaba sola y que el bebé estaba a punto de nacer. Eso no suena bien. Lucía asintió. ¿Quieres que me encargue de ello? No, envíame una lista de hospitales en un radio de 30 kilómetros. Si está de parto, probablemente esté en uno de ellos. Mientras Alessandro conducía por las calles resbaladizas por la lluvia en su Maserati negro,
Jessica luchaba por superar las últimas etapas del parto. Tras 6 agotadoras horas, el llanto de una niña sana llenó la sala de partos. «Es perfecta», anunció el médico, colocando a la recién nacida, que se retorcía, sobre el pecho de Jessica. Agotada pero rebosante de amor, Jessica miró fijamente el rostro de su hija. «Hola, Lily», susurró, el nombre que había elegido meses atrás. Mientras Jessica conocía a su hija por primera vez, Alessandro Marchetti se encontraba en el cuarto hospital de su lista, el Boston Memorial. «Jessica Parker», le dijo a la recepcionista, con una voz que transmitía la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a que le obedezcan. «¿Dónde está?» La recepcionista consultó su ordenador. «La señorita Parker ingresó esta tarde. Está en la sala de maternidad». Levantó la vista con una sonrisa. «Enhorabuena, parece que ha dado a luz a una niña sana hace unos 30 minutos». La expresión de Alessandro no cambió. «¿En qué habitación?» «En la 304, pero el horario de visitas ha terminado, excepto para los familiares directos», dijo la recepcionista. Alessandro se enderezó la corbata, que ya estaba perfecta. «Soy el contacto», dijo, más como una afirmación que como una petición. La recepcionista asintió y le abrió la puerta. De pie frente a la habitación 304, Alessandro dudó. ¿Qué hacía allí? Esa mujer era prácticamente una desconocida. Había traspasado los límites y se había entrometido en una situación muy privada. Estaba a punto de marcharse cuando oyó un suave llanto procedente del interior de la habitación. No era el llanto de un bebé, sino el sollozo ahogado de una mujer. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Alessandro llamó suavemente a la puerta. Al cabo de un momento, una voz cansada dijo, «Adelante». Jessica levantó la vista, esperando ver a una enfermera, y se quedó paralizada por la sorpresa cuando Alessandro Marchetti entró en su habitación del hospital. Tenía el pelo revuelto, el rostro pálido por el cansancio y los ojos enrojecidos por el llanto. El bebé dormía en una cuna transparente junto a su cama. «Señor Marchetti». La voz de Jessica era apenas audible. «¿Qué hace aquí?» Alessandro se quedó junto a la puerta. Su alta estatura hacía que la pequeña habitación pareciera aún más pequeña. «Me envió un mensaje antes. Creo que estaba destinado a otra persona». No respondió. Estaba preocupado. Jessica abrió mucho los ojos al darse cuenta. «Dios mío», susurró, invadida por la vergüenza. «Lo siento mucho. Quería enviarle un mensaje a mi ex». «Me lo imaginaba», dijo Alessandro, con una voz más suave que la que tenía en la oficina. «¿Estás bien? ¿Puedo llamar a alguien?» Jessica apartó la mirada, y la vergüenza dio paso a otra oleada de tristeza. «No, no hay nadie. Mis padres llegan mañana, pero...» Su voz se apagó. Un silencio incómodo llenó la habitación hasta que se oyó un pequeño gemido procedente de la cuna. Jessica se acercó a su hija, haciendo un pequeño gesto de dolor al moverse. «¿Me permites?», preguntó Alessandro, señalando la cuna. Tras se la sintió sorprendida Jessica, él levantó con cuidado a la recién nacida y se la entregó a su madre. La ternura de sus movimientos era inesperada en un hombre conocido por su formidable reputación. «Es preciosa», dijo Alessandro en voz baja. «¿Cómo se llama?» «Lily», respondió Jessica, mirando a su jefe con confusión. «Lily Grace Parker». Alessandro asintió con la cabeza, como si hubiera tomado una decisión. «Señorita Parker, Jessica, sé que esto es inusual, pero ¿me permitiría ayudarla? No como su empleador, sino como alguien que...» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Nadie debería estar solo. No así». Jessica lo miró fijamente, tratando de conciliar a este hombre compasivo con la figura intimidante que había vislumbrado desde lejos. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró en la habitación. «Oh, usted debe de ser el padre», le dijo la enfermera alegremente a Alessandro. «El hospital necesita algunos datos para el certificado de nacimiento». Jessica abrió la boca para corregir el malentendido, pero Alessandro la miró a los ojos con una mirada que de alguna manera transmitía tanto una pregunta como tranquilidad. En ese momento, algo cambió entre ellos, un acuerdo tácito, un puente que cruzaba el abismo de sus mundos diferentes.
Ninguno de los dos podía haber previsto cómo ese mensaje erróneo lo cambiaría todo, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que entrelazarían sus vidas de una forma que ninguno de los dos había imaginado posible. A la mañana siguiente, Jessica se despertó con el suave sonido de la respiración de su hija. Por un momento, se preguntó si la inesperada visita de Alessandro Marchetti había sido un sueño, una extraña alucinación provocada por el cansancio y las hormonas. Pero entonces se fijó en el gran ramo de flores rosas y blancas que había en el alféizar de la ventana y que antes no estaba allí, junto con un pequeño osito de peluche. La tarjeta decía simplemente: "Llámame si necesitas algo, seguido de un número de teléfono móvil personal. Jessica se recostó contra las almohadas, sintiéndose de nuevo mortificada. De todas las personas a las que podía haber enviado un mensaje accidentalmente durante el parto, había elegido a Alessandro Marchetti, un hombre cuyo nombre tenía peso en Boston y cuya reputación le precedía allá donde iba. Solo había interactuado con él directamente una vez, durante su entrevista inicial, cuando apareció inesperadamente para hacerle algunas preguntas directas sobre su filosofía editorial. Desde entonces lo había admirado desde la distancia, impresionada por su tranquila autoridad y el respeto que inspiraba. Su teléfono vibró con un mensaje de sus padres. Su vuelo aterrizaría en 3 horas. Jessica sintió una oleada de alivio al saber que pronto estarían con ella, ayudándola a superar estos primeros días abrumadores de la maternidad. No les había contado que Michael Donovan la había abandonado, sino que les había hecho creer que la relación simplemente había terminado. La verdad era demasiado dolorosa, demasiado humillante para compartirla. Que él le había informado fríamente que no era material para ser padre y le había sugerido que se ocupara del problema antes de desaparecer por completo de su vida. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Entró una enfermera, seguida por el Dr. Warner, que había asistido el parto de Lily. «Buenos días, nueva mamá», dijo el Dr. Warner con calidez. «¿Cómo se siente hoy?» «Dolorida, cansada, abrumada», admitió Jessica. «Pero bien». El Dr. Warner comprobó los signos vitales de Jessica y examinó la incisión de la cesárea de urgencia que le habían practicado cuando la frecuencia cardíaca de Lily había descendido repentinamente durante las últimas fases del parto. «Todo parece estar bien, pero me preocupa su presión arterial». «Sigue estando elevada», dijo el Dr. Warner. «Me gustaría que te quedaras un día más en observación, por seguridad». Jessica asintió con la cabeza, tratando de ocultar su ansiedad. Otro día en el hospital significaba gastos adicionales que su seguro podría no cubrir, pero la salud de su hija era lo primero. «Tu marido parecía muy preocupado anoche», continuó el médico. «Preguntó sobre los cuidados posparto y qué esperar durante estas primeras semanas. Es maravilloso ver tanta implicación». Jessica abrió la boca para corregir el malentendido, pero dudó. La idea de explicar la complicada verdad le resultaba agotadora. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era su madre, que llamaba desde un taxi en el aeropuerto. Después de que el médico se marchara, Jessica intentó alimentar a Lily, luchando por conseguir que se agarrara correctamente al pecho. Las lágrimas de frustración le corrían por la cara cuando llamaron a la puerta. Jessica se secó rápidamente los ojos. «Adelante». Alessandro Marchetti estaba en la puerta, con un aspecto diferente al que ella había visto nunca. Seguía vestido de oscuro, pero llevaba un jersey de cachemira en lugar de su traje habitual. Llevaba una gran bolsa de regalo y lo que parecía ser una caja de comida para llevar. «Espero no molestar», dijo, con la misma voz cuidadosa y amable de la noche anterior. «Te he traído comida de verdad. La comida del hospital no es buena». Jessica lo miró fijamente, muy consciente de su aspecto desaliñado y de las lágrimas que aún humedecían sus mejillas. «No tenías por qué hacerlo». Alessandro dejó la comida en la mesita con ruedas y la acercó a la cama. «Solo sopa y un sándwich, nada del otro mundo». Miró a Lily, que seguía inquieta. «¿Va todo bien?» Jessica sintió que se sonrojaba por la vergüenza. «Tengo un problema. Ella no quiere». Las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Para su sorpresa, Alessandro no parecía incómodo,
ni salió corriendo de la habitación. En cambio, se sentó tranquilamente en la silla para visitantes. Mi hermana tiene 3 hijos. Ella también tuvo problemas para amamantarlos, especialmente con el primero. Jessica lo miró con incredulidad. Esta no era una conversación que hubiera imaginado tener con su jefe. El consultor no estará disponible hasta esta tarde, logró decir. Alessandro sacó su teléfono. Déjame llamar a mi hermana. Quizás ella tenga algún consejo. Antes de que Jessica pudiera protestar, él ya estaba hablando en italiano rápidamente, con un tono de voz más cálido que nunca. Tras una breve conversación, se volvió hacia Jessica. Ella sugiere probar con una posición diferente. ¿Me permites? Extendió las manos para coger a Lily. Algo en su tranquila confianza hizo que Jessica le entregara a su hija. Alessandro acunó con cuidado a Lily y luego le mostró cómo sujetarla. Así, metida bajo el brazo, con los pies hacia tu espalda y la cabeza apoyada en tu mano. Jessica siguió sus instrucciones, ajustando la posición hasta que Lily quedó correctamente colocada. Para su sorpresa, Lily se agarró inmediatamente. «Ha funcionado», susurró, mirando a Alessandro con gratitud. Alessandro sonrió levemente, una expresión poco habitual que suavizó su rostro, normalmente serio. «Mi hermana estará encantada». Se apartó ligeramente, dejando a Jessica a solas. «Señor Marsetti», comenzó Jessica vacilante. «Alessandro», la interrumpió él, «ya hemos dejado atrás las formalidades». Jessica asintió. «Alessandro, quiero disculparme de nuevo por el mensaje. Y gracias por venir anoche». Fue una sorpresa. Alessandro se quedó callado un momento. Todos necesitamos ayuda a veces, incluso aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a manejar todo solos. Algo en su tono sugería que hablaba por experiencia. «Aún así, eres mi jefe. Esto no está exactamente en la descripción de tu trabajo». Alessandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «En este momento, solo soy alguien que ayuda a otra persona. La empresa no importa aquí». Jessica lo observó, preguntándose quién era el hombre detrás de esa formidable reputación. «¿Por qué viniste realmente anoche? Podrías haber llamado al hospital para comprobarlo». Alessandro pareció considerar cuidadosamente su respuesta. «Tu mensaje decía que estabas sola. Nadie debería estar solo en una situación así». Hizo una pausa. «Y quizá yo entienda más de lo que tú crees sobre afrontar momentos importantes sin apoyo». Antes de que Jessica pudiera preguntarle qué quería decir, se abrió la puerta. Una pareja de ancianos entró apresuradamente. Eran sus padres, Alan y Barbara Parker, que habían llegado antes de lo esperado. «Jessie», exclamó su madre, corriendo hacia la cama. Se detuvo en seco cuando vio al Alessandro. «Oh, lo siento, no nos habíamos dado cuenta de que tenías visita». Alessandro se puso de pie y le tendió la mano con cortesía. «Alessandro Marsetti, trabajo con Jessica». Bárbara le estrechó la mano, con evidente confusión en el rostro. «Encantada de conocerlo. Soy Bárbara, la madre de Jessica, y él es su padre, Alan». Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Jessica podía ver las preguntas que se formaban en los ojos de su madre. ¿Por qué el jefe de Jessica la visitaba en el hospital? ¿Por qué las enfermeras les habían indicado que vinieran aquí diciendo que su marido estaba con ella? «Alessandro me ha traído el almuerzo», explicó Jessica con voz débil, «y me ha ayudado con un problema de alimentación». Alan arqueó las cejas. «Es usted muy amable, señor Marsetti». Alessandro manejó la situación con diplomacia. «Jessica es muy valiosa para Marsetti Publishing. Cuidamos de nuestra gente». Cogió su abrigo. «Debería irme. Querrán pasar tiempo en familia». Se volvió hacia Jessica. «Tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo está asegurado». Mientras se dirigía hacia la puerta, Jessica lo llamó. «Alessandro». Él se dio la vuelta. «Gracias por todo». Asintió con la cabeza una vez y salió de la habitación. Barbara se volvió inmediatamente hacia su hija. «Jessica Claire Parker, ¿qué está pasando? La enfermera dijo que tu marido había estado aquí toda la noche, y ahora tu jefe aparece con el almuerzo y ayudando con la lactancia. ¿Y dónde está Michael, el padre del bebé?»
Jessica cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de todo lo que estaba pasando. Es complicado, mamá. Descomplícalo para nosotros, dijo su padre, con voz suave pero firme. Durante la siguiente hora, Jessica se lo contó todo a sus padres, sobre cómo Donovan la había abandonado, sobre cómo había enviado un mensaje de texto accidentalmente a su jefe, sobre cómo Alessandro había aparecido en el hospital y lo habían confundido con el padre de Lily. Al final, Barbara se secaba las lágrimas y Alan apretaba los dientes con rabia hacia el hombre que había abandonado a su hija. «¿Así que este Marcetti solo vino a ver cómo estabas?», preguntó Bárbara. «Eso parece inusual». «Todo en esta situación es inusual, mamá», suspiró Jessica. «Pero fue amable cuando no tenía por qué serlo». Alan aún estaba procesando la información. ¿Qué clase de hombre no apoya a la madre de su hija? «No lo conocerás», dijo Jessica con firmeza. «Él tomó su decisión. Lily y yo estaremos bien sin él». Más tarde esa noche, después de que sus padres se fueran al hotel, prometiendo volver a primera hora de la mañana, Jessica recibió un mensaje de Alessandro. «¿Hay algo que necesites y que pueda traerte mañana? Mi hermana me ha dicho que las camisetas de lactancia pueden ser útiles». Jessica sonrió ante esa inesperada consideración. Dudó y luego respondió. «Es muy amable, pero mis padres están aquí ahora. Estaré bien. Gracias de nuevo por todo». Su respuesta no se hizo esperar. «Bien, la oferta sigue en pie. No es solo cortesía profesional». Jessica se quedó mirando esas últimas palabras, preguntándose qué significaban exactamente. Mientras observaba a Lily, que dormía plácidamente en la cuna del hospital, no pudo evitar comparar a los dos Michaels de su vida. Uno que había huido de la responsabilidad y otro que había acudido en ayuda de alguien que lo necesitaba, aunque no fuera su responsabilidad en absoluto. No sabía qué le depararía el mañana ni cómo se enfrentaría a Alessandro Marcetti cuando finalmente volviera al trabajo. Pero por primera vez desde que supo que estaba embarazada, Jessica sintió que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. 6 semanas después del nacimiento de Lily, Jessica se paró frente al espejo del baño, alisándose la blusa y examinando su reflejo. Hoy era su primer día de regreso a Marcetti Publishing y sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Sus padres habían regresado a Arizona hacía 2 semanas, dejándola sola para lidiar con su nueva maternidad. Aunque le habían ofrecido quedarse más tiempo o mudarse con ellos, Jessica había rechazado la oferta. Boston era ahora su hogar y estaba decidida a que funcionara. Echó un último vistazo a Lily antes de que llegara la niñera. La niña dormía plácidamente, ajena a la confusión interior de su madre. Jessica había entrevistado a 5 niñeras diferentes antes de decidirse por Nancy, una enfermera jubilada con décadas de experiencia en el cuidado de niños. Aún así, dejar a Lily le resultaba tan doloroso como si le arrancaran un miembro. «Puedes hacerlo», se susurró Jessica a sí misma mientras recogía su bolso y el sacaleches que necesitaría durante el día. Miles de madres trabajadoras lo hacen todos los días. Cuando Jessica salió del ascensor y entró en la planta editorial de Marcetti Publishing, varios compañeros la recibieron con cálidas sonrisas y felicitaciones. Su escritorio estaba decorado con globos y una pequeña cesta de regalo. La normalidad de todo aquello era reconfortante, como si su mundo no hubiera cambiado por completo en los últimos meses. «Jessica, bienvenida», dijo Tara, una compañera editora, mientras la abrazaba. «Te hemos echado de menos por aquí. ¿Cómo está la niña?» «Es perfecta», sonrió Jessica, sacando su teléfono para mostrar fotos de Lily. «Es preciosa», exclamó Tara. «Esos ojos». Jessica sonrió orgullosa. «Gracias, ha sido un gran cambio, pero lo estamos superando». Tara bajó la voz. «¿Sabes algo del padre?» Jessica se tensó. Pocas personas en el trabajo conocían toda la historia de su situación. «No, y no espero saber nada». Tara le apretó el brazo con simpatía. «Él se lo pierde. Eres increíble y ese bebé tiene suerte de tenerte». Mientras Jessica se acomodaba en su escritorio, intentaba no pensar en la última vez que había visto a Alessandro Marcetti. Él había visitado el hospital una vez más antes de que le dieran el alta,
trayendo una silla de coche que, según su hermana, era el modelo más seguro del mercado. El gesto había dejado a Jessica conmovida y confundida. Desde entonces, su comunicación se había limitado a unos pocos correos electrónicos profesionales sobre su regreso al trabajo. Jessica acababa de abrir el primer manuscrito del día cuando su teléfono vibró con un mensaje de Nancy. Lily no quiere el biberón. Lleva 30 minutos llorando. ¿Alguna sugerencia? Una ola de pánico invadió a Jessica. Había practicado dar el biberón a Lily, pero la niña no lo aceptaba siempre. Antes de que pudiera responder, una sombra se proyectó sobre su escritorio. Al levantar la vista, se encontró con Alessandro Marsetti, tan imponente como siempre con su traje oscuro a medida. «Bienvenida, señorita Parker», dijo con voz profesionalmente distante. «Espero que se esté adaptando bien». «Sí, gracias, señor Marsetti», respondió Jessica rápidamente, bloqueando la pantalla de su teléfono. «Me alegro de estar de vuelta». Alessandro asintió. «He ajustado su carga de trabajo para las próximas semanas. Se encargará exclusivamente del manuscrito de Thompson hasta que esté lista para más». «Se lo agradezco», dijo Jessica, sorprendida por la consideración. «En mi oficina a las 2, para discutir sus ideas al respecto», dijo, y se marchó sin esperar una respuesta. Jessica lo miró fijamente, desconcertada por su vuelta a la formalidad después de la conexión personal que habían compartido en el hospital. Era como si esos momentos nunca hubieran ocurrido. Al mediodía, Jessica estaba en la habitación de la madre, extrayéndose leche materna y enviando mensajes frenéticamente a Nancy, que finalmente había conseguido que Lily tomara el biberón después de casi 2 horas de resistencia. La bebé ahora dormía, agotada por su protesta. Jessica sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Cómo se suponía que debía concentrarse en el trabajo cuando su corazón estaba en casa con su hija? A las 2 en punto, Jessica llamó a la puerta del despacho de Alessandro, con las notas del manuscrito en la mano. «Adelante», dijo él con voz grave. El despacho no se parecía en nada a un espacio corporativo moderno. Paneles de madera oscura, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, un pesado escritorio que parecía haber visto ver generaciones. La iluminación era ámbar y tenue, proyectando largas sombras. Olía ligeramente a cuero viejo y a algo más, algo parecido al cedro. Alessandro estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Boston. Se giró cuando ella entró, con una expresión indescifrable. «Jessica», dijo, utilizando su nombre de pila a pesar de su anterior intercambio formal. «Siéntate». Jessica tomó asiento frente a su escritorio y colocó sus notas entre ellos. «He revisado el manuscrito de Thompson. Tiene potencial, pero la sección central se hace bastante pesada». Alessandro no se sentó ni cogió sus notas. En lugar de eso permaneció de pie, estudiando su rostro con esa mirada penetrante. «Has estado llorando». Jessica parpadeó sorprendida. «Estoy bien». «No estás bien», afirmó él con sencillez. «¿Qué te pasa?» La pregunta directa, formulada con lo que parecía una preocupación genuina, rompió la fachada profesional que Jessica había construido con tanto cuidado. «Lily no quería tomar el biberón esta mañana», admitió. «Lloró durante horas. La niñera finalmente consiguió que comiera, pero se cayó, avergonzada por su respuesta emocional». La expresión de Alessandro se suavizó ligeramente. «Debe de ser difícil». «Es lo que hay», dijo Jessica, tratando de recuperar la compostura. «Muchas madres trabajadoras se enfrentan a esto. Ahora, sobre el manuscrito». «Jessica», la interrumpió Alessandro con delicadeza. «¿Puedo hablar con franqueza?» Ella asintió, insegura. «Cuando mi hermana volvió al trabajo después de tener su primer hijo, estuvo muy triste durante meses», dijo él, sentándose detrás de su escritorio. Intentó fingir que todo iba bien. «Eso casi la destroza». Jessica tragó saliva. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quizá debamos reconsiderar tu plan de vuelta al trabajo». Se recostó en su silla. «¿Y si pudieras trabajar desde casa 3 días a la semana? Vendrías a la oficina para las reuniones necesarias, pero por lo demás,
gestionarías tus proyectos a distancia. Jessica lo miró fijamente. ¿Eso sería posible? Nunca hemos tenido un acuerdo así, admitió Alessandro. Pero siempre hay una primera vez. Eres una editora valiosa, Jessica. Prefiero satisfacer tus necesidades antes que perder tu talento. ¿Por qué harías esto por mí? Preguntó Jessica, la pregunta que la había estado atormentando durante semanas y que finalmente salió de sus labios. Alessandro se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era firme, pero con un trasfondo de dolor. Hace 6 años mi esposa murió al dar a luz a nuestro hijo. Él vivió 3 horas. Los sostuve a ambos mientras se apagaban. Jessica jadeó suavemente. Alessandro no tenía ni idea. Lo siento mucho. Pocas personas lo saben, dijo él. No hablo de ello. La miró directamente a los ojos. Cuando recibí tu mensaje aquella noche, cuando me di cuenta de que estabas sola en un momento tan crítico, no pude evitar responder. La revelación dejó a Jessica atónita y en silencio. De repente, su aparición en el hospital, su delicadeza con Lily, los consejos de su hermana sobre la lactancia materna, todo cobró sentido. No se trataba solo de cortesía profesional o de una amabilidad fortuita. Era un hombre que entendía la pérdida y el aislamiento como pocos. No quería agobiarte con mi historia, continuó Alessandro cuando ella no dijo nada. Solo quería que entendieras que mi oferta surge de una preocupación sincera, no de una estrategia. Jessica asintió, aún procesando esta nueva información. Gracias por contármelo. Y por la oferta. Me gustaría probar el acuerdo si lo dices en serio. Lo digo en serio, confirmó él. Empezaremos la semana que viene. Durante el resto de esta semana, termina lo que tengas que hacer aquí y prepárate para trabajar desde casa. Jessica sintió un gran alivio. Gracias, Alessandro. Esto significa más de lo que puedo expresar. Cuando se levantó para marcharse, Alessandro volvió a hablar. Jessica, hay algo más. Titubeó mostrando una incertidumbre poco habitual en él. Ayer recibí una carta, dirigida a la empresa. Era de Michael Donovan. Jessica se quedó paralizada, con la mano agarrada al respaldo de la silla. ¿Qué? ¿Por qué se pondría en contacto con Marcetti Publishing? Parece que ha estado intentando localizarte. Tu número ha cambiado. Tu antiguo apartamento tiene nuevos inquilinos. Te ha localizado a través de tu empresa. Alessandro apretó ligeramente la mandíbula. Dice que quiere conocer a su hija. La habitación pareció inclinarse alrededor de Jessica. Después de 6 meses de silencio, después de decirme que me ocupara del problema, ¿ahora quiere hacer de papá? No tienes por qué verle, dijo Alessandro con firmeza. No le debes nada. ¿Qué decía exactamente la carta? Preguntó Jessica, con la voz ligeramente temblorosa. Alessandro abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre. Léela tú misma. No le he respondido. Jessica tomó la carta con los dedos temblorosos. La letra de Michael Donovan le resultaba tan familiar como desagradable. La carta era breve, expresaba su arrepentimiento por su reacción precipitada y afirmaba que había estado haciendo examen de conciencia durante los meses que había estado fuera. Quería conocer a Lily y discutir los acuerdos de manutención. ¿Acuerdos de manutención?, repitió Jessica con amargura. Ahora que ella está aquí, sana y real, él quiere aparecer de repente y hacerse el héroe. Miró a Alessandro. ¿Qué crees que debería hacer? Alessandro se recostó en su silla. No me corresponde a mí decirlo, pero te diré una cosa. A veces las personas merecen una segunda oportunidad. Otras veces, no. Jessica dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. Necesito tiempo para pensarlo. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Alessandro. Y Jessica, decidas lo que decidas, ya no estás sola en esto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá del apoyo profesional. Por primera vez desde el nacimiento de Lily, Jessica sintió una emoción distinta a la ansiedad o el agotamiento, algo cálido e inesperado que le cortó la respiración. Esa noche, mientras Jessica mecía a Lily para que se durmiera, sus pensamientos volvían una y otra vez a Alessandro Marchetti, a su revelación,
su amabilidad, su inesperado apoyo. El hombre al que estaba empezando a conocer era muy diferente de la intimidante figura que una vez había temido. Y en cuanto al otro Michael, el que le había roto el corazón y abandonado a su hija, volvió a sacar la carta y la leyó con más atención. Entre las líneas de la cuidadosa disculpa de Donovan, Jessica percibió más cálculo que arrepentimiento genuino. Mencionaba derechos legales y reclamaciones paternas junto con su deseo de conocer a Lily. La amenaza implícita era clara. Si Jessica no cooperaba, él podría buscar otras vías para introducirse en sus vidas. Jessica apretó con fuerza a su hija dormida entre sus brazos, en un gesto protector. Qué rápido podía cambiar la vida. En 6 meses, había pasado de ser una mujer traicionada y sola a una madre ferozmente decidida a proteger a su hija, con aliados inesperados de su lado. Fueran cuales fueran los verdaderos motivos de Michael Donovan, fueran cuales fueran los retos que le esperaban, una cosa era segura. Jessica Parker ya no se enfrentaba a ellos sola. 3 días después, Jessica estaba sentada en un rincón tranquilo del Riverside Café, con las manos fuertemente agarradas a una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Frente a ella, Michael Donovan jugueteaba con la servilleta, con el rostro que antes le resultaba familiar y que ahora parecía el de un extraño. «Tiene tus ojos», dijo Jessica finalmente, deslizando una foto de Lily por la mesa. Había decidido deliberadamente reunirse con él sin llevar a su hija. Fueran cuales fueran sus intenciones, Lily no formaría parte de esta conversación inicial. Michael cogió la foto y la estudió con una expresión que Jessica no acababa de descifrar. «Es preciosa», murmuró. «Jessica, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero…» «Tienes razón», le interrumpió ella con voz firme. «No tienes ningún derecho. Tomaste esa decisión cuando te marchaste». Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba asustado. No estaba preparado. Lo manejé muy mal y lo siento. «¿Por qué ahora?», preguntó Jessica, la pregunta que la había mantenido despierta durante noches. «¿Por qué después de todo este tiempo?». Michael Donovan se movió incómodo. «He estado pensando mucho. Sobre la familia, sobre la responsabilidad. Mi hermano acaba de tener un hijo y verlo con él». Se calló. «Me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, de lo que había tirado por la borda». Jessica observó al hombre al que una vez creyó amar. Su explicación sonaba ensayada, hueca. «Y las menciones a los derechos legales en tu carta. ¿Eso también era pensar en la familia?». Su expresión se endureció ligeramente. «Soy el padre de Lily. Tengo derechos. Derechos que perdiste cuando me sugeriste que me ocupara del problema», le recordó Jessica con voz fría. «Los derechos no son solo conceptos legales, Michael. Se ganan con la presencia, con el cuidado, con estar ahí cuando importa». Antes de que él pudiera responder, el teléfono de Jessica vibró con un mensaje de texto. Ella miró hacia abajo y vio un mensaje de Alessandro. «¿Va todo bien?». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Desde su conversación en la oficina de él, Alessandro había sido una presencia constante en su vida. Profesional pero personal, respetuoso con los límites pero siempre dispuesto a apoyarla. Nunca la había presionado, ni se había extralimitado, simplemente le había ofrecido su fuerza silenciosa cuando ella más la necesitaba. «¿Alguien importante?», preguntó Donovan, fijándose en su expresión. «Sí», respondió Jessica simplemente, volviendo a centrar su atención en él. «Mira, no impediré que Lily conozca a su padre si realmente te comprometes a formar parte de su vida. Pero necesito saber cuáles son tus verdaderas intenciones. Sin juegos, sin amenazas». La fachada de Donovan se resquebrajó ligeramente. «No soy el villano que tú crees que soy. Entré en pánico, sí. Cometí un terrible error, pero quiero enmendarlo». Se inclinó hacia adelante. «Y también he estado pensando en nosotros, Jess. Lo que teníamos era bueno. Quizás podríamos…». «No», le interrumpió Jessica con firmeza. «Esa puerta está cerrada para siempre». Su expresión se ensombreció. «¿Hay alguien más?». Jessica no respondió directamente. «Mi prioridad es Lily.
Si quieres formar parte de su vida, necesitaremos un acuerdo formal, horario de visitas, pagos de manutención, todo documentado legalmente. No confías en mí, observó él. No te has ganado mi confianza, respondió ella con serenidad, pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de ganártela, por el bien de Lily. Después de que Donovan se marchara, Jessica se quedó en la cafetería, con las emociones a flor de piel. Cogió su teléfono y le envió un mensaje a Alessandro. La reunión ha terminado. Me vendría bien un amigo. 20 minutos más tarde, Alessandro Marchetti entró por la puerta de la cafetería. Su alta estatura llamaba la atención, incluso con ropa informal oscura. Vio a Jessica y se dirigió a su mesa, deslizándose en el asiento frente a ella. ¿Cómo ha ido?, preguntó sin preámbulos. Jessica le contó la conversación y vio cómo la expresión de Alessandro se ensombrecía cuando mencionó la sugerencia de Donovan de reavivar su relación. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Alessandro cuando ella terminó. Haré que mi abogado redacte un acuerdo de visitas y manutención, respondió Jessica. Al principio, las visitas serán limitadas y supervisadas hasta que demuestre que puede ser constante. Alessandro asintió. Es un enfoque sensato. Dudó y luego añadió. ¿Y qué hay de su otra sugerencia? Jessica lo miró directamente a los ojos. Como le dije, esa puerta está cerrada para siempre. Algo cambió en los ojos de Alessandro. Alivio, tal vez, o algo más. Jessica comenzó y luego se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. Durante estas últimas semanas he llegado a... Lo sé, dijo Jessica en voz baja. Yo también. Sus manos se encontraron sobre la mesa, un simple contacto que, de alguna manera, resultó más íntimo que cualquier palabra pudiera expresar. 6 meses después, las hojas otoñales habían convertido Boston en un lienzo rojo y dorado. Jessica estaba en la cocina preparando la cena mientras Lily jugaba en su trona, balbuceando alegremente mientras exploraba un juego de bloques de colores. El sonido de una llave en la cerradura las hizo levantar la vista. ¡Da!, chilló Lily, su nueva palabra favorita. Alessandro Marchetti entró, y su seria expresión de trabajo se transformó inmediatamente en una cálida sonrisa al verlas. Colgó cuidadosamente su abrigo y se acercó a Lily, levantándola en brazos con facilidad. «Hola, princesa», murmuró, besándole la mejilla regordeta. «¿Has pasado un buen día con mamá?» Jessica los observaba con el corazón lleno. El último año había traído cambios que nunca hubiera imaginado. Michael Donovan había mantenido sus visitas mensuales durante unos 3 meses, hasta que su interés decayó y sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Su última cancelación había venido acompañada de una oferta de trabajo en Seattle y una solicitud para modificar el acuerdo a visitas trimestrales como mucho. Mientras tanto, Alessandro se había convertido en una constante en sus vidas, primero como un amigo que les apoyaba, luego como algo más. Su relación se había desarrollado lentamente, ambos con cuidado de no precipitarse, dada la complejidad de la situación. Pero la conexión entre ellos había sido innegable desde aquella primera noche en el hospital, un vínculo forjado en la crisis que se había profundizado hasta convertirse en algo genuino y duradero. «¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó Jessica cuando Alessandro se acercó a besarla, con Lily todavía en equilibrio sobre su cadera. «Productiva. La ampliación está aprobada», respondió él. «Pero lo más importante es que se me ocurrió una idea de camino a casa». Volvió a sentar a Lily en su trona y se metió la mano en el bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo. No es así como había planeado hacerlo. Tenía ideas muy elaboradas que incluían el lugar donde nos conocimos, el hospital. Jessica se rió, con lágrimas ya asomando a sus ojos. «Pero me di cuenta», continuó Alessandro, abriendo la caja para revelar un anillo, «de que el momento perfecto no tiene que ver con el lugar. Tiene que ver con estar con las personas que hacen que la vida merezca la pena». Se arrodilló a su lado. «Jessica Parker, tú y Lily me haréis el honor de convertiros en mi familia. Oficialmente, para siempre». El anillo era único, claramente hecho a medida. Jessica reconoció elementos de otra pieza, fundida y reformada en algo nuevo. El anillo de su difunta esposa,
transformado pero no olvidado. Un símbolo de seguir adelante sin olvidar el pasado. Jessica miró del anillo al rostro esperanzado de Alessandro y a Lily, que los observaba con ojos brillantes y curiosos. Su hija, que sin darse cuenta, había traído a este hombre extraordinario a sus vidas a través de un mensaje de texto equivocado en una noche lluviosa que parecía tanto ayer como hace toda una vida. Sí, susurró Jessica, con la voz entrecortada. Sí a la familia, sí a nosotros. Mientras Alessandro le deslizaba el anillo en el dedo y las abrazaba a ella y a Lily, Jessica se maravilló de los giros inesperados de la vida. Cómo los peores momentos podían conducir a los mejores. Cómo los errores podían convertirse en milagros. Y cómo encontrar el amor podía ser tan simple y tan profundo como enviar un mensaje a la persona equivocada.